la Biblia. Le escribí las grandezas de mi ley, pero le fueron tenidas por cosa extraña. Oseas 8:12. Esta es la queja de Dios contra Efraín. No es una prueba insignificante de su bondad, que se rebaje a reprender a sus criaturas descarriadas, es un gran argumento de su bondadosa disposición, que incline su cabeza para fijarse en los asuntos terrenales. Él podría, si quisiera, envolverse con poder como con una vestidura, él podría poner las estrellas alrededor de su muñeca como brazaletes y atar los soles alrededor de su frente como una corona, él podría morar solo, lejos, muy por encima de este mundo, arriba en el séptimo cielo, y mirar hacia abajo con calma y silenciosa indiferencia sobre todos los hechos de sus criaturas, podría hacer lo que los paganos suponían que hacía su Júpiter, sentarse en perpetuo silencio, asintiendo a veces con su terrible cabeza para hacer que los hados se movieran a su antojo, pero sin pensar nunca en las pequeñas cosas de la tierra, disponiendo de ellas como si estuvieran por debajo de su atención, absorto en su propio ser, engullido en sí mismo, viviendo solo y retirado, y yo, como una de sus criaturas, podría estar de noche en la cima de una montaña y mirar a las estrellas silenciosas y decir: vosotros sois los ojos de Dios, pero no me miráis, vuestra luz es el don de su omnipotencia, pero vuestros rayos no son sonrisas de amor para mí. Dios, el poderoso Creador, me ha olvidado, soy una gota despreciable en el océano de la creación, una hoja chamuscada en el bosque de los seres, un átomo en la montaña de la existencia. Él no me conoce, estoy solo, solo, solo. Pero no es así, amado. Nuestro Dios es de otro orden. Se fija en cada uno de nosotros, no hay gorrión ni gusano que no se encuentre en sus decretos. No hay persona sobre la que no esté fija su mirada. Conoce nuestros actos más secretos. Hagamos lo que hagamos, o soportemos, o suframos lo que suframos, el ojo de Dios sigue posado sobre nosotros, y estamos bajo su sonrisa, porque somos su pueblo, o bajo su ceño fruncido, porque nos hemos alejado de él. Cuán 10,000 veces misericordioso es Dios que, mirando a la raza humana, no la elimina de su existencia. Vemos en nuestro texto que Dios mira al hombre, porque dice de Efraín: le escribí las grandezas de mi ley, pero le fueron tenidas por cosa extraña. Pero mira cómo, cuando observa el pecado del hombre, no lo arroja lejos y lo desprecia con su pie, no lo sacude por el cuello sobre el abismo del infierno, hasta que su cerebro se tambalea y luego lo deja caer para siempre, sino que desciende del cielo para abogar con sus criaturas, discute con ellas, se pone, por así decirlo, al nivel del pecador, expone sus quejas y alega su derecho. Efraín, te he escrito las grandes cosas de mi ley, pero han sido para ti como una cosa extraña. Vengo aquí esta noche en lugar de Dios, amigos míos, para suplicarles como embajador de Dios, para acusar a muchos de ustedes de un pecado, para exponerlo a sus corazones por el poder del Espíritu, para que se convenzan de pecado, de justicia y de un juicio venidero. El delito del que os acuso es el pecado del texto. Dios os ha escrito las grandes cosas de su ley, pero han sido para vosotros como cosa extraña. Es acerca de este bendito libro, la Biblia, que quiero hablar esta noche. Aquí está mi texto, esta palabra de Dios. Aquí está el tema de mi discurso, un tema que exige más elocuencia de la que yo poseo, un tema sobre el cual 1000 oradores podrían hablar a la vez, un tema poderoso, vasto y comprensivo, que podría absorber toda la elocuencia por toda la eternidad, y aún así permanecería sin agotarse. Con respecto a la Biblia, tengo 3 cosas que decir esta noche, y todas están en mi texto. Primero, su autor, yo he escrito. Segundo, sus temas, las grandes cosas de la ley de Dios. Y tercero, su tratamiento común, ha sido considerada por la mayoría de los hombres como una cosa extraña. Primero, pues, acerca de este libro, ¿quién es el autor? El texto dice que es Dios. Le he escrito las grandezas de mi ley. Aquí está mi Biblia, ¿quién la escribió? La abro y descubro que consiste en una serie de tratados. Los primeros 5 tratados fueron escritos por un hombre llamado Moisés. A veces veo que el autor es David, otras veces Salomón. Aquí leo Miqueas, luego Amós, luego Oseas. A medida que avanzo hacia las páginas más luminosas del Nuevo Testamento, veo a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Pablo, Pedro, Santiago y otros, pero cuando cierro el libro, me pregunto quién es su autor. ¿Estos hombres se atribuyen conjuntamente la autoría? ¿Son los compositores de este enorme volumen? ¿Se reparten entre ellos el honor? Nuestra santa religión responde, no. Este volumen es la escritura del Dios viviente, cada letra fue escrita con un dedo todopoderoso,
Cada palabra en él salió de los labios eternos, cada frase fue dictada por el Espíritu Santo. Aunque Moisés fue empleado para escribir sus historias con su pluma de fuego, Dios guió esa pluma. Puede ser que David tocara su arpa y dejara caer de sus dedos dulces salmos de melodía, pero Dios movía sus manos sobre las cuerdas vivas de su arpa de oro. Puede ser que Salomón cantara cánticos de amor o pronunciara palabras de consumada sabiduría, pero Dios dirigió sus labios e hizo elocuente al predicador. Si sigo al atronador Nahum, cuando sus caballos surcan las aguas, o a Habacuc, cuando ve las tiendas de Cusán en aflicción, si leo a Malaquías, cuando la tierra arde como un horno, si acudo a la suave página de Juan, que habla de amor, o a los escabrosos y ardientes capítulos de Pedro, que habla del fuego que devora a los enemigos de Dios, si me dirijo a Judas, que lanza anatemas contra los enemigos de Dios, en todas partes encuentro a Dios hablando, es la voz de Dios, no la del hombre, las palabras son las palabras de Dios, las palabras del Eterno, del Invisible, del Todopoderoso, del Jehová de esta tierra. Esta Biblia es la Biblia de Dios, y cuando la veo, me parece oír una voz que surge de ella, diciendo, yo soy el libro de Dios, hombre, léeme. Yo soy la escritura de Dios, abre mi hoja, pues fui escrita por Dios, léela, pues Él es mi autor, y lo verás visible y manifiesto en todas partes. Le he escrito las grandes cosas de mi ley. ¿Cómo sabes que Dios escribió el libro? Eso es precisamente lo que no trataré de demostrarte. Podría, si quisiera, demostrárselo, pues hay suficientes argumentos, hay suficientes razones, si quisiera ocupar su tiempo esta noche en presentárselas, pero no haré tal cosa. Podría deciros, si quisiera, que la grandeza del estilo está por encima de la de un escrito mortal, y que todos los poetas que han existido jamás no podrían, con todas sus obras unidas, darnos una poesía tan sublime y un lenguaje tan poderoso como el que se encuentra en las Escrituras. Podría insistir en que los temas que trata están más allá del intelecto humano, que el hombre nunca podría haber inventado las grandiosas doctrinas de una Trinidad en la divinidad. El hombre no podría habernos dicho nada de la creación del universo, nunca podría haber sido el autor de la majestuosa idea de la providencia, que todas las cosas están ordenadas según la voluntad de un gran ser supremo y que obran juntas para bien. Podría extenderme sobre su honestidad, puesto que cuenta las faltas de sus escritores, su unidad, puesto que nunca se desmiente a sí mismo, su magistral sencillez, para que el que corre pueda leerlo. Y podría mencionar 100 cosas más, que probarían todas, hasta la demostración, que el libro es de Dios. Pero no he venido aquí a probarlo. Yo soy un ministro cristiano, y ustedes son cristianos, o profesan serlo, y nunca hay necesidad de que los ministros cristianos se empeñen en presentar argumentos infieles para responderles. Es la mayor locura del mundo. Los infieles, pobres criaturas, no conocen sus propios argumentos hasta que se los decimos, y entonces recogen sus afiladas flechas para dispararlas de nuevo contra el escudo de la verdad. No hay que sacar a relucir estas llamas del infierno, aunque estemos bien preparados para apagarlas. Dejemos que los hombres del mundo aprendan el error por sí mismos, no seamos propagadores de sus falsedades. Es cierto que hay algunos predicadores a quienes les falta material, y quieren llenarlo, pero los propios hombres escogidos de Dios no necesitan hacer eso, ellos son enseñados por Dios, y Dios les suministra materia, lenguaje y poder. ¿Puede haber alguien aquí esta noche que haya venido sin fe, un hombre de razón, un libre pensador? Con él no tengo discusión alguna. No pretendo presentarme aquí como un polemista, sino como un predicador de cosas que conozco y siento. Pero yo también he sido como él. Hubo una hora mala en la que eché el ancla de mi fe, corté el cable de mi creencia, ya no me amarré firmemente a las costas de la revelación, dejé que mi barco fuera a la deriva ante el viento, le dije a la razón, sé tú mi capitán, le dije a mi propio cerebro, sé tú mi timón, y emprendí mi loco viaje. Gracias a Dios, todo ha terminado, pero os contaré su breve historia. Fue una apresurada navegación por el tempestuoso océano del libre pensamiento. Seguí adelante, y a medida que avanzaba, los cielos comenzaron a oscurecerse, pero para compensar esa deficiencia, las aguas brillaban con coruscaciones de fulgor. Vi saltar chispas hacia arriba que me agradaron, y pensé, si esto es libre pensamiento, es cosa feliz. Mis pensamientos parecían gemas, y esparcí estrellas con ambas manos, pero al instante, en lugar de estas coruscaciones de gloria, vi surgir de las aguas sombríos demonios, feroces y horribles, que, mientras yo me precipitaba, rechinaban los dientes y me sonreían, se agarraban a la proa de mi barco y me arrastraban, mientras yo, en parte, me gloriaba de la rapidez de mi movimiento,
pero, sin embargo, me estremecía al ver la terrible velocidad con que pasaba los viejos mojones de mi fe. A medida que avanzaba a una velocidad espantosa, empecé a dudar de mi propia existencia, dudaba de que existiera un mundo, dudaba de que existiera algo como yo mismo. Llegué al borde mismo de los lóbregos reinos de la incredulidad. Llegué al fondo del mar de la infidelidad. Dudé de todo. Pero aquí el diablo se engañó a sí mismo, porque la misma extravagancia de la duda probaba su absurdidad. Justo cuando vi el fondo de ese mar, llegó una voz que dijo, ¿y puede ser cierta esta duda? Con este mismo pensamiento desperté. Salí de aquel sueño de muerte que, Dios sabe, podría haber condenado mi alma y arruinado mi cuerpo si no hubiera despertado. Cuando me levanté, la fe tomó el timón, desde aquel momento no dudé. La fe me dirigió hacia atrás, la fe gritó, fuera, fuera. Eché el ancla en el Calvario, alcé los ojos a Dios, y aquí estoy, vivo y fuera del infierno. Por lo tanto, digo lo que sé. He navegado en ese peligroso viaje, he llegado sano y salvo a tierra. Pídeme otra vez que sea infiel. No, lo he probado, fue dulce al principio, pero amargo después. Ahora, atado al Evangelio de Dios más firmemente que nunca, parado como sobre una roca, desafío a los argumentos del infierno a que me muevan, porque yo sé en quién he creído, y estoy persuadido de que es poderoso para guardar lo que le he confiado. Pero no alegaré ni discutiré esta noche. Ustedes profesan ser hombres cristianos, de lo contrario no estarían aquí. Sus profesiones pueden ser mentiras, lo que dicen ser, puede ser todo lo contrario de lo que realmente son, pero aún así, supongo que todos ustedes admiten que esta es la palabra de Dios. Una o dos reflexiones al respecto. Le he escrito las grandes cosas de mi ley. Primero, amigos míos, párense ante este volumen y admiren su autoridad. Este no es un libro común. No son los dichos de los sabios de Grecia, aquí no están las expresiones de filósofos de épocas pasadas. Si estas palabras hubieran sido escritas por un hombre, podríamos rechazarlas, pero, permítanme pensar en el solemne pensamiento de que este libro es la letra de Dios, que estas palabras son de Dios. Permítanme ver su fecha, está fechado en las colinas del cielo. Permítanme mirar sus letras, destellan gloria a mis ojos. Permítanme leer los capítulos, son grandes en significado y misterios desconocidos. Déjame leer las profecías, están preñadas de maravillas impensadas. Libro de libros. ¿Fuiste escrito por mi Dios? Entonces me postraré ante ti. Libro de vasta autoridad, eres una proclamación del emperador del cielo, lejos esté de mí ejercer mi razón para contradecirte. Razón, tu lugar es pararte y averiguar lo que este volumen significa, no decir lo que este libro debe decir. Ven tú, mi razón, mi intelecto, siéntate y escucha, porque estas palabras son las palabras de Dios. No sé cómo ampliar este pensamiento. Si alguna vez pudieras recordar que esta Biblia fue escrita real y verdaderamente por Dios. Si os hubieran dejado entrar en las cámaras secretas del cielo, si hubierais visto a Dios empuñando su pluma y escribiendo estas letras, entonces seguramente las respetaríais. Pero son tanto la letra de Dios como si hubierais visto a Dios escribirlas. Esta Biblia es un libro de autoridad, es un libro autorizado, porque Dios la ha escrito. Temblad, no sea que alguno de vosotros la desprecie, fijaos en su autoridad, porque es la palabra de Dios. Luego, puesto que Dios la escribió, fíjense en su veracidad. Si yo la hubiera escrito, habría gusanos de críticos que de inmediato pulularían sobre ella, y la cubrirían con sus malignos engendros. Si yo la hubiera escrito, habría hombres que la harían pedazos de inmediato, y quizá también con mucha razón. Pero esta es la palabra de Dios, venid, escudriñad, críticos, y encontrad un defecto, examinadla, desde su génesis hasta su revelación, y encontrad un error. Esta es una veta de oro puro, sin aleación de cuarzo, o cualquier sustancia terrenal. Es una estrella sin mácula, un sol sin mancha, una luz sin tinieblas, una luna sin palidez, una gloria sin penumbra. No se puede decir de ningún otro libro que sea perfecto y puro, pero de ti podemos afirmar que en ti se reúne toda la sabiduría, sin una partícula de locura. Este es el juez que pone fin a la contienda, donde fallan el ingenio y la razón. Este es el libro que no está contaminado por ningún error, sino que es la verdad pura, pura y perfecta. ¿Por qué? Porque Dios lo escribió. Acusad a Dios de error si queréis, decidle que su libro no es lo que debería ser. He oído a hombres, con mojigatería y modestia burlona, que quisieran alterar la Biblia, y, casi me ruborizo al decirlo, he oído a ministros alterar la Biblia de Dios, porque le tenían miedo.
Nunca han oído a un hombre decir, el que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere que dice la Biblia, será condenado. Pero eso no resulta ser lo suficientemente educado, así que dicen, será condenado. Caballeros, quítense el terciopelo de la boca, digan la palabra de Dios, no queremos ninguna de sus alteraciones. He oído a hombres en oración que en vez de decir, asegura tu llamamiento y elección, dicen, asegura tu llamamiento y salvación. Lástima que no nacieron cuando Dios vivía lejos, muy lejos, para poder haberle enseñado a Dios cómo escribir. Insolencia sin límites. Engreimiento en toda regla. Intentar dictar al omnisapiente, enseñar al omnisciente e instruir al eterno. Es extraño que haya hombres tan viles como para usar la navaja de Joaquín para cortar pasajes de la palabra, porque son desagradables. Vosotros a quienes desagradan ciertas porciones de la Sagrada Escritura, tened por seguro que vuestro gusto está corrompido, y que Dios no se quedará por vuestra poca opinión. Vuestra aversión es la razón misma por la que Dios la escribió, porque a vosotros no os conviene, no tenéis derecho a que os agrade. Dios escribió lo que no te gusta, escribió la verdad. Inclinémonos en reverencia ante ella, porque Dios la inspiró. Es la pura verdad. Aquí de esta fuente brota el agua de la vida sin una sola partícula de tierra, aquí de este sol salen rayos de resplandor, sin mezcla de tinieblas. Bendita Biblia, tú eres toda la verdad. Sin embargo, una vez más, antes de dejar este punto, detengámonos a considerar la naturaleza misericordiosa de Dios al habernos escrito una Biblia. Podía habernos dejado sin ella, para que anduviéramos a tientas por nuestro oscuro camino, como los ciegos buscan la pared, podía habernos dejado vagar con la estrella de la razón como única guía. Recuerdo una anécdota del señor Hume, que tan constantemente afirmaba que la luz de la razón es abundantemente suficiente. Estando una noche en casa de un buen ministro, había estado discutiendo la cuestión y declarando su firme creencia en la suficiencia de la luz de la naturaleza. Al salir, el ministro se ofreció a sostenerle una vela para alumbrarle al bajar los escalones. Él dijo, no, la luz de la naturaleza será suficiente, la luna bastará. Sucedió que la luna estaba cubierta por una nube y él se cayó por los escalones. Dijo el ministro, más le hubiera valido tener un poco de luz de arriba, después de todo, señor Hume. Así que, suponiendo que la luz de la naturaleza sea suficiente, será mejor que tengamos también un poco de luz de arriba, y entonces estaremos seguros de estar en lo cierto. Mejor tener dos luces que solo una. La luz de la creación es una luz brillante. Dios puede verse en las estrellas, su nombre está escrito con letras doradas en la frente de la noche, puedes descubrir su gloria en las olas del océano, sí, en los árboles del campo, pero es mejor leerlo en 2 libros que en uno solo. Aquí lo encontrarás más claramente revelado, porque él mismo ha escrito este libro, y te ha dado la clave para entenderlo, si tienes el Espíritu Santo. Amados, demos gracias a Dios por esta Biblia, amémosla, considerémosla más preciosa que mucho oro fino. Pero permítanme decir una cosa, antes de pasar al segundo punto. Si esta es la palabra de Dios, ¿qué será de algunos de ustedes que no la han leído en el último mes? Señor. No la he leído en este año. Hay algunos de ustedes que no la han leído en absoluto. La mayoría de la gente trata a la Biblia muy educadamente. Tienen un pequeño volumen de bolsillo, pulcramente encuadernado, le ponen un pañuelo blanco de bolsillo alrededor y la llevan a sus lugares de culto. Cuando llegan a casa, la guardan en un cajón hasta el siguiente domingo por la mañana, entonces sale de nuevo para que la mimen un poco, y va a la capilla. Eso es todo lo que la pobre Biblia recibe en forma de aireación. Ese es tu estilo de entretener a este mensajero celestial. Hay suficiente polvo en algunas de sus Biblias como para escribir condenación con los dedos. Hay algunos de ustedes que no han volteado sus Biblias desde hace mucho, mucho tiempo, y que piensan. Os digo palabras duras, pero palabras verdaderas. ¿Qué dirá Dios al fin? Cuando os presentéis ante Él, dirá, ¿has leído mi Biblia? No. Te escribí una carta de misericordia, ¿la leíste? No. Rebelde. Te he enviado una carta invitándote a mí, ¿la leíste alguna vez? Señor, nunca rompí el sello, la mantuve cerrada. Desgraciado, dice Dios, entonces, mereces el infierno, si te envié una epístola amorosa, y ni siquiera rompiste el sello, ¿qué te haré? Oh, que no sea así con vosotros. Sean lectores de la Biblia, sean bíblicos. Nuestro segundo punto es, los temas que trata la Biblia. Las palabras del texto son estas, le he escrito las grandes cosas de mi ley.
La Biblia trata de grandes cosas, y solo de grandes cosas. No hay nada en esta Biblia que carezca de importancia. Cada versículo de ella tiene un significado solemne, y si aún no lo hemos descubierto, esperamos hacerlo todavía. ¿Habéis visto momias envueltas en pliegues de lino? Pues bien, la Biblia de Dios es así, es un vasto rollo de lino blanco, tejido en el telar de la verdad, de modo que tendréis que seguir desenrollándola, rollo tras rollo, antes de captar su verdadero significado desde lo más profundo, y cuando hayáis encontrado, como creéis, una parte del significado, aún tendréis que seguir desenrollando, y toda la eternidad estaréis desenrollando las palabras de este gran volumen. Sin embargo, no hay en la Biblia más que grandes cosas. Permítanme dividir, a fin de ser más breve. Primero, todas las cosas en esta Biblia son grandes, pero, segundo, algunas cosas son las más grandes de todas. Todas las cosas en la Biblia son grandes. Algunas personas piensan que no importa en qué doctrinas creas, que es irrelevante a qué iglesia asistas, que todas las denominaciones son iguales. Pues bien, a mí me desagrada la señora intolerancia por encima de casi todas las personas del mundo, y nunca le hago ningún cumplido ni elogio, pero hay otra mujer a la que detesto igualmente, y es la señora latitudinarianismo, un personaje muy conocido, que ha hecho el descubrimiento de que todos somos iguales. Ahora bien, creo que un hombre puede salvarse en cualquier iglesia. Algunos se han salvado en la iglesia de Roma, unos cuantos hombres benditos cuyos nombres podría mencionar aquí. Yo sé, bendito sea Dios, que multitudes son salvas en la iglesia de Inglaterra, ella tiene una hueste de hombres piadosos y orantes en su medio. Creo que todos los sectores de cristianos protestantes tienen un remanente según la elección de la gracia, y necesitaban tener, algunos de ellos, un poco de sal, pues de lo contrario irían a la corrupción. Pero cuando digo esto, ¿imaginan que los considero a todos iguales? ¿Son todos igualmente veraces? Una secta dice que el bautismo de infantes es correcto, otra dice que es incorrecto, sin embargo, usted dice que ambas tienen razón. No puedo ver eso. Una enseña que somos salvos por libre gracia, otra nos dice que no lo somos, sino que somos salvos por libre albedrío, y sin embargo usted cree que ambas tienen razón. No lo entiendo. Uno dice que Dios ama a su pueblo, y nunca deja de amarlo. Otro dice que no amó a su pueblo antes de que ellos lo amaran a él, que a menudo los ama, y luego deja de amarlos, y los aparta. Puede que ambos tengan razón en lo esencial, pero pueden tener razón cuando uno dice sí y el otro dice no. Debo tener un par de anteojos que me permitan mirar hacia adelante y hacia atrás al mismo tiempo, para poder ver eso. No puede ser, señores, que ambos tengan razón. Pero algunos dicen que difieren en lo no esencial. Este texto dice, le he escrito las grandes cosas de mi ley. No hay nada en la Biblia de Dios que no sea grande. ¿Alguna vez alguno de ustedes se sentó a ver cuál era la religión más pura? Dicen ustedes, nunca nos tomamos la molestia. Fuimos justo donde fueron nuestro padre y nuestra madre. Esa es una razón profunda. Fuisteis donde lo hicieron vuestro padre y vuestra madre. Yo creía que erais personas sensatas, no creía que fuerais donde otras personas os empujaban, sino que ibais por vosotros mismos. Amo a mis padres por encima de todo lo que respira, y la sola idea de que ellos creen que una cosa es cierta, me ayuda a pensar que es correcta, pero no los he seguido, pertenezco a una denominación diferente, y doy gracias a Dios por ello. Puedo recibirlos como hermanos y hermanas cristianos, pero nunca pensé que, porque ellos fueran una cosa, yo tuviera que ser lo mismo. Nada de eso. Dios me dio cerebro, y lo usaré, y si tú tienes intelecto, úsalo también. Nunca digas que no importa. Lo que Dios ha puesto aquí es de eminente importancia, no habría escrito una cosa que fuera indiferente. Todo lo que hay aquí tiene algún valor, por tanto, escudriñad todas las cuestiones, probadlo todo con la palabra de Dios. No temo que lo que predico sea aprobado por este libro. Solo denme un campo justo y ningún favor, y este libro, si digo algo contrario a él, lo retiraré el sábado siguiente. Por esto estoy de pie, por esto caigo. Buscad y ved, pero no digáis, no importa. Si Dios dice una cosa, siempre debe tener importancia. Pero, aunque todas las cosas en la palabra de Dios son importantes, no todas son igualmente importantes. Hay ciertas verdades fundamentales y vitales que deben ser creídas, o de otra manera ningún hombre sería salvo. Si quieres saber lo que debes creer, si quieres ser salvo, encontrarás las grandes cosas de la ley de Dios entre estas dos cubiertas, todas están contenidas aquí. Como una especie de compendio o resumen de las grandes cosas de la ley,
Recuerdo que un viejo amigo mío dijo una vez, tú predica las 3 R, y Dios siempre te bendecirá. Yo le pregunté, ¿cuáles son las 3 R? Y él respondió, ruina, redención y regeneración. Contienen la suma y la sustancia de la divinidad. R de ruina. Todos fuimos arruinados en la caída, nos perdimos cuando Adán pecó, y todos fuimos arruinados por nuestras propias transgresiones. Todos somos arruinados por nuestros propios corazones malvados y nuestras propias voluntades perversas, y todos seremos arruinados, a menos que la gracia nos salve. Luego hay una segunda R de redención. Somos rescatados por la sangre de Cristo, un cordero sin defecto y sin mancha, somos rescatados por su poder, somos rescatados por sus méritos, somos redimidos por su fuerza. Luego hay una R de regeneración. Si queremos ser perdonados, también debemos ser regenerados, porque ningún hombre puede participar de la redención a menos que sea regenerado. Que sea tan bueno como le plazca, que sirva a Dios, como se imagine, tanto como quiera, a menos que esté regenerado, y tenga un corazón nuevo, un nuevo nacimiento, seguirá estando en la primera R, es decir, en la ruina. Estas cosas contienen un epítome del Evangelio. Creo que hay un mejor epítome en los 5 puntos del calvinismo: la elección según la presciencia de Dios, la depravación natural y pecaminosidad del hombre, la redención particular por la sangre de Cristo, el llamamiento eficaz por el poder del Espíritu, y la perseverancia final por los esfuerzos del poder de Dios. Creo que es necesario creer en todo esto para la salvación, pero no me gustaría escribir un credo como el Atanasio, comenzando con quien quiera que se salve. Antes de todas las cosas es necesario que sostenga la fe católica. ¿Qué es esta fe? Cuando llegara tan lejos, me detendría, porque no sabría qué escribir. Yo sostengo la fe católica de la Biblia, toda la Biblia, y nada más que la Biblia. No me corresponde a mí redactar credos, pero les pido que escudriñen las Escrituras, porque esta es la palabra de vida. Dios dice, le he escrito las grandezas de mi ley. ¿Dudáis de su grandeza? ¿Crees que no merecen tu atención? Reflexiona un momento. ¿Dónde estás parado ahora? Recuerdo que una vez estaba de pie a la orilla del mar, en un estrecho cuello de tierra, sin pensar que la marea podría subir. La marea subía continuamente a ambos lados, y yo, sumido en mis pensamientos, permanecí allí, hasta que por fin tuve grandes dificultades para llegar a la orilla. Tú y yo estamos de pie cada día en un estrecho cuello, y hay una ola que sube, mira, que cerca está de tu pie, y, he aquí, otra le sigue a cada tic-tac del reloj. Nuestros corazones, como tambores apagados, están tocando marchas fúnebres hacia la tumba. A cada instante que vivimos tendemos hacia la tumba. Este libro me dice que si me convierto, cuando muera, habrá un cielo de gozo y amor para recibirme. Me dice que las alas de los ángeles se extenderán, y yo, llevado por fuertes alas de querubín, remontaré el vuelo del relámpago, y subiré más allá de las estrellas, hasta el trono de Dios, para morar eternamente. Hace que la lágrima caliente brote de mi ojo, hace que mi corazón sea demasiado grande para mi cuerpo, y mi cerebro se arremolina ante el pensamiento de Jerusalén, mi hogar feliz, nombre siempre querido para mí. Esa dulce escena más allá de las nubes, dulces campos vestidos de verde vivo, y ríos de delicias. ¿No son grandes cosas? Pero entonces, pobre alma no regenerada, la Biblia dice que si estás perdido para siempre. Te dice que si mueres sin Cristo, sin Dios, no hay esperanza para ti, que no hay lugar sin un rayo de esperanza, donde leerás, en letras ardientes, conocíais vuestro deber, pero no lo cumplisteis. Te dice que seréis expulsados de su presencia con un apartaos, malditos. ¿No son estas grandes cosas? Sí, señores, como el cielo es deseable, como el infierno es terrible, como el tiempo es corto, como la eternidad es infinita, como el alma es preciosa, como el dolor debe ser evitado, como el cielo debe ser buscado, como Dios es eterno, y como sus palabras son seguras, estas son grandes cosas, cosas que debéis escuchar. Nuestro último punto es, el trato que recibe la pobre Biblia en este mundo, se la considera una cosa extraña. ¿Qué significa esto? Que la Biblia es considerada una cosa extraña. En primer lugar, significa que es muy extraña para algunas personas, porque nunca la leen. Recuerdo haber leído, en una ocasión, la sagrada historia de David y Goliat, y había una persona presente, positivamente crecida hasta los años de madurez, que me dijo, caramba, qué historia tan interesante, ¿en qué libro está eso? Y recuerdo a una persona que una vez vino a mí en privado, le hablé de su alma, me contó lo profundamente que se sentía, como tenía el deseo de servir a Dios, pero encontraba otra ley en sus miembros.
Recurrí a un pasaje de Romanos y le leí: el bien que quiero, no lo hago, y el mal que no quiero, no lo hago. Me dijo: ¿eso está en la Biblia? No lo sabía. No la culpé, porque hasta entonces no se había interesado por la Biblia, pero no me extrañó que pudiera haber personas que no supieran nada de semejante pasaje. Ustedes saben más de sus libros de contabilidad que de su Biblia, saben más de sus libros diarios que de lo que Dios ha escrito. Muchos de ustedes leerían una novela de principio a fin, y ¿qué habrían obtenido? Un bocado de espuma al terminar. Pero no pueden leer la Biblia. Ese alimento sólido, duradero, sustancial y satisfactorio queda sin comer, encerrado en el armario de la negligencia, mientras que cualquier cosa que el hombre escribe, una pesca del día, es devorada con avidez. Le he escrito las grandezas de mi ley, pero fueron tenidas por cosa extraña. Nunca la habéis leído. Traigo la amplia acusación contra ti. Tal vez, diréis, no debería acusaros de tal cosa. Siempre pienso que es mejor tener una peor opinión de ti que una demasiado buena. Los acuso de esto: no leen sus Biblias. Algunos de ustedes nunca la han leído. Sé que digo lo que su corazón debe decir que es la verdad honesta. Ustedes no leen la Biblia. Dicen que tienen la Biblia en sus casas. ¿Acaso pienso que son tan paganos como para no tener una Biblia? Pero, ¿cuándo la leyeron por última vez? ¿Cómo sabéis que sus anteojos, que habéis perdido, no han estado allí en los últimos 3 años? Muchas personas no han hojeado sus páginas durante mucho tiempo, y Dios podría decirles: os he escrito las grandes cosas de mi ley, pero os han parecido cosa extraña. Hay otros que leen la Biblia, pero cuando la leen, dicen que es tan horriblemente seca. Ese joven allí dice que es un aburrimiento. Esas son las palabras que él usa. Él dice: mi madre me dice, cuando vas a la ciudad, lee un capítulo cada día. Bueno, pensé que la complacería y le dije que lo haría. Estoy seguro de que desearía no haberlo hecho. No leí ni un capítulo ayer, ni anteayer. Estábamos tan ocupados que no pude evitarlo. ¿No amas la Biblia, verdad? No, no hay nada interesante en ella. Eso pensaba. Pero hace poco no veía nada en ella. ¿Sabes por qué? Los ciegos no pueden ver, ¿verdad? Pero cuando el espíritu toca las escamas de los ojos, se caen, y cuando pone colirios, la Biblia se vuelve preciosa. Recuerdo a un ministro que fue a ver a una anciana, y él pensó que le daría algunas promesas preciosas de la palabra de Dios. Volviéndose a una, vio escrito en el margen P, y preguntó: ¿qué significa esto? Significa precioso, señor. Más abajo, vio P y C, y preguntó qué significaban las letras. Eso, dijo ella, significa probado y comprobado, porque yo lo he probado y comprobado. Si ustedes han probado y comprobado la palabra de Dios, si es preciosa para su alma, entonces son cristianos, pero aquellas personas que desprecian la Biblia, no tienen ni parte ni suerte en el asunto. Si es seca para ustedes, serán secos al fin en el infierno. Si no la estimáis como mejor que vuestro alimento necesario, no hay esperanza para vosotros, porque carecéis de la mayor evidencia de vuestro cristianismo. El peor caso está por venir. Hay algunas personas que odian la Biblia, además de despreciarla. ¿Hay alguno así aquí? Algunos de ustedes dijeron: vayamos a oír lo que el joven predicador tiene que decirnos. Esto es lo que tiene que decirles: mirad, despreciadores, asombraos y pereced. Esto es lo que tiene que deciros: los impíos serán llevados al infierno, y todos los que se olvidan de Dios. Y esto, de nuevo tiene que deciros: he aquí, vendrán en los últimos días, burladores, como vosotros, andando según vuestras propias concupiscencias. Pero más, os dice esta noche que si sois salvos, debéis encontrar aquí la salvación. Por tanto, no despreciéis la Biblia, escudriñadla, leedla y venid a ella. Descansa seguro, oh escarnecedor, que tus risas no pueden alterar la verdad, tus burlas no pueden evitar tu inevitable destino. Aunque en tu osadía te alíes con la muerte y firmes un pacto con el infierno, la justicia rápida te alcanzará, y la fuerte venganza golpeará a los humildes. En vano te burlas y te mofas, pues las verdades eternas son más poderosas que tus sofismas, y tus palabras inteligentes no pueden alterar la verdad divina de una sola palabra de este volumen del Apocalipsis. ¿Por qué discutes con tu mejor amigo y maltratas a tu único refugio? Aún queda esperanza, incluso para el escarnecedor. Esperanza en las venas del Salvador. Esperanza en la misericordia del Padre. Esperanza en la omnipotente acción del Espíritu Santo. He terminado cuando he dicho una palabra. Mi amigo, el filósofo, dice que puede estar muy bien que inste a la gente a leer la Biblia,
pero cree que hay muchas ciencias mucho más interesantes y útiles que la teología. Le agradezco mucho su opinión, señor. ¿A qué ciencia se refiere? ¿La ciencia de disecar escarabajos y arreglar mariposas? No, dice usted, ciertamente no. ¿La ciencia, entonces, de arreglar piedras y hablarnos de los estratos de la tierra? No, no es exactamente eso. ¿Qué ciencia, entonces, todas las ciencias, decís, son mejores que la ciencia de la Biblia? Señor, esa es vuestra opinión, y es porque estáis lejos de Dios, que lo decís. Pero la ciencia de Jesucristo es la más excelente de las ciencias. Que nadie se aparte de la Biblia porque no sea un libro de aprendizaje y sabiduría. Lo es. ¿Queréis saber astronomía? Aquí está, os habla del sol de justicia y de la estrella de Belén. ¿Queréis saber botánica? Aquí está, os habla de la planta de renombre, el lirio del valle y la rosa de Sarón. ¿Quieres saber geología y mineralogía? Aquí lo aprenderás, pues podrás leer acerca de la roca de las edades y de la piedra blanca con el nombre grabado en ella, que nadie conoce sino aquel que la recibe. ¿Queréis estudiar historia? Aquí está el más antiguo de todos los registros de la historia de la raza humana. Cualquiera que sea vuestra ciencia, venid a inclinaros sobre este libro, vuestra ciencia está aquí. Venid y bebed de esta hermosa fuente de conocimiento y sabiduría, y os encontraréis sabios para la salvación. Sabios e insensatos, niños y hombres, señores canosos, jóvenes y doncellas, os hablo, os suplico, os ruego que respetéis vuestras Biblias y las escudriñéis, pues en ellas pensáis que tenéis la vida eterna, y estas son las que dan testimonio de Cristo. Yo lo he hecho. Volvamos a casa y pongamos en práctica lo que hemos oído. He oído de una mujer que, cuando le preguntaron qué recordaba del sermón del ministro, dijo, no recuerdo nada de él. Fue sobre pesos cortos y medidas malas, y no recordé nada más que ir a casa y quemar el selemín. Así que, si se acuerdan de ir a casa y quemar el selemín, si se acuerdan de ir a casa y leer sus Biblias, habré dicho lo suficiente. Y que Dios, en su infinita misericordia, cuando lean sus Biblias, derrame en sus almas los rayos iluminadores del sol de justicia, por medio del siempre amable Espíritu. Entonces leerán para su provecho y para la salvación de sus almas. Podemos decir de la Biblia. Es el gabinete del consejo revelado de Dios, donde el bien y el mal están ordenados de tal manera para que cada hombre sepa cuál será el suyo, a menos que se equivoque y aplique falsamente. Es el índice de la eternidad. No puede perderse la dicha sin fin, que se guíe por esta carta, ni puede equivocarse el que habla por este libro.